Bien, vamos a iniciar entonces con esta segunda sesión. Y pues como habrán visto, lo que vamos a ver el día de hoy, bueno, a continuar viendo porque ya comenzaron a verlo en los videos, es justamente la cuestión de analizar. Lógicamente lo vamos a analizar de forma muy breve, muy superficial, porque para eso ustedes tienen que investigar más para hacer la tarea que les he dejado el día de ayer. No, más bien ayer se las abrí, pero habilité, pero ahí está. Pues lo que es la cuestión de cómo se ha ido desarrollando históricamente la cuestión educativa o la visión sobre lo que es la educación. Aquí hay que entender que hay dos cuestiones. Una cosa es la cuestión pedagógica propiamente, es decir, eh, qué se supone o cómo se supone que debe de enseñar. Otra es la cuestión propiamente educativa de cómo se supone que es la educación y su proceso. Y otra es la cuestión de filosofía de la educación respecto a qué se supone que es la educación y qué o cómo debería formarse al ser humano partiendo de diversos elementos antropológicos. ¿Ok? Pero de cualquier manera nosotros lo vamos a ver como si fuera un todo. Sí voy a tratar de hacer anotaciones respecto a cuándo es una cosa y cuándo es la otra, pero ya, ¿ok? Bueno, comencemos por lo primero. ¿Quién de ustedes me quiere decir de los videos que vieron? Eh, por ejemplo, vamos a comenzar primero etapa por etapa. De la etapa antigua, ¿qué es lo que recuerdan o captaron o entendieron del video? El tiempo de los griegos, ¿no? Ajá, la antigua que estamos hablando de los griegos y los romanos. Pues de la que educación no se centraba en bases científicas, se centraba más en bases literarias, como el Ok, canto, el baile, letras. La educación era demasiado limitada para ese tiempo. ¿de acuerdo? ¿Alguien más? La educación fue dada para los guerreros que cambiaron las eras civiles. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguien? O sea, pueden decírmelo ya sea con el micrófono o ya sea con el chat. ¿Alguien más tiene alguna opinión al respecto? Igual solo era para los varones, no había educación en las mujeres. Ok, que solamente era para los varones. Perfecto. ¿Alguien más quiere dar su opinión? Que era machista. Es básicamente lo que dijo su compañera anterior. Okay. Bien, perfecto. Vamos entonces, bueno, eso es en cuanto a la edad antigua. De la Edad Media, ¿qué fue lo que les quedó? ¿O qué fue lo que entendieron o lo que captaron o piensan de la educación en la Edad Media? Era controlada por la iglesia. Ok, controlada por la iglesia. ¿Qué más? Que surgieron las universidades. El surgimiento de las universidades. Otra cuestión. Bueno, ¿algo más? La educación era propiamente religiosa. Sí, todo era religioso. Más o menos, pero ok, vamos a asumir que sí. Ajá, ¿qué más? Ahorita vamos a explicar por qué no es del todo cierto eso, pero, ajá. Pero se entiende la idea. Buscaba una conciliación entre la razón y la fe. Ok, perfecto. Esa parte sí es de la filosofía y la educación. ¿Qué más? Los profesores eran religiosos. Sí, Sí, ahí decía. yo sé que lo dice el video. Yo sé que, o sea, ahorita por eso vamos a ir viendo parte por parte, porque yo sé que el video dice muchas cosas. Digo, es un video de 3 minutos, no le podemos exigir que nos diga las cosas súper mega precisas, porque es de 3 minutos. Pero ya ahí vamos a ir precisando algunas cuestiones más. Hay videos que hablan de todos estos temas que son más profundos o inclusive que son académicos, es decir, que son clases propiamente o conferencias. No se los quise poner porque, bueno, Más pues más bien, tiempo, ¿no? es como para profundizar, hubieras llevado más tiempo y entonces realmente yo no daría clases y más bien pondría los videos para que los den ellos, ¿no? Entonces, bueno, pero sí hay videos que lo explican más profundamente, más contextualizado, más desglosado. Lo pueden buscar fácilmente y algunos como son de clases de universidad que sí graban y que los alumnos ahí están interesados en grabarlo o la misma universidad, pues, pues ahí están arriba, ¿no? Entonces, sí hay otros más profundos. O sea, yo entiendo que lo que usted me está diciendo es correcto respecto a lo que el video dice, aunque hay que hacer ciertas matizaciones para profundizar y no se vayan únicamente con la idea del video. De la educación moderna, entiéndase por moderno desde el fin de la Edad Media hasta el siglo XVII, XVIII, de este periodo de tiempo que fue el tercer video, ¿qué fue lo que les resultó más llamativo o cuál fue el cambio? ¿Qué es lo que ustedes vieron respecto a la educación? Ya hubo y estuvo un poco más organizado la sistematización de las escuelas. Ok, más sistematización. Ya había niveles educativos también. Ok, Primaria. eso, bueno, ya.
Ok, ya, ok, Se perdón. empezaba a separar la iglesia, o sea, de lo religioso de lo no religioso. ¿De acuerdo? ¿Algo más? Se estableció el calendario escolar por Ok, primera perfecto. vez. Perfecto, ajá. No quiero imaginar cómo lo hacían cuando no Solo había iban los calendario. ricos a las escuelas, a las universidades. Ok, Se empezó solo- también a implementar un sistema donde cualquier persona, sin importar su clase social, podría aprender. Pero las universidades y los niveles educativos un poco más altos estaban reservados para los ricos. Ok, perfecto. Ya aparecen los colegios públicos. Los, los públicos y los privados, ¿cuándo aparecerán entonces? En la... Yo seguramente eso no lo dice el video, se lo estoy preguntando así como para que se lo cuestionen, ¿no? ¿Cuándo piensan que aparecen también los privados? En la contemporánea, ¿no? Contemporánea. Ahorita lo Yo vamos a creo que ver. desde Grecia, creo. Desde la antigua Grecia. Ojalá hubiera habido privados. Pues, podríamos decir que sí, aunque no en el sentido que nosotros entendemos hoy por privados. Ok, y por último, la contemporánea, que realmente más bien habla de corrientes pedagógicas más que de la educación contemporánea como tal, pero de esa parte, ¿qué fue lo que les quedó más claro? Se empezó a utilizar la técnica de la memorización para la enseñanza. ¿Ok? Que La fue como... diferencia entre un alumno pasivo y uno activo. ¿Ok? ¿Algo más? La educación hoy es más activa, en donde el maestro y el alumno, bueno, pues toman esa función activa, interrelacional, en un proceso pues de educación, de transmisión de conocimientos, de habilidades. ¿Ok? ¿Y alguien más? ¿O ya sería todo? Ok, bueno, vamos entonces a comenzar. Todo lo que me he dicho, obviamente, lo que ha partido del video, ¿de acuerdo? Entonces, ahí está todo bien. Ahora hay que aclarar algunos aspectos del video. Comencemos por la educación en la edad antigua. Quiero acordarme cómo modificaba esta cosa aquí. A ver, whiteboard, mods. Ok, bueno. Ahorita checo esta parte. Ok, educación en la edad antigua. ¿Qué es lo que pasa? Para empezar hay que entender qué es la edad antigua. Normalmente entendemos por edad antigua desde el surgimiento de la escritura hasta la caída de Roma, ¿ok? Entonces abarca un enorme periodo de tiempo que va a ir cambiando y que va a haber un montón de culturas, de civilizaciones que pues van a ir teniendo sus propias formas de ver la educación. Siempre tratamos con los griegos, a veces como que de cajón siempre van a encontrar a los griegos en cualquier libro de historia, no importa que seas de China, o que seas de Japón, o que seas de donde quiera que estés del mundo, normalmente van a mencionar a los griegos por alguna razón. Simple y sencillamente porque los griegos fueron de los primeros en sistematizar muchas cosas que se asumían o se daban por hecho y que luego las empezaron a hacer de una forma más, pues como que de alguna manera más organizada respecto tal vez a otros pueblos aparentemente. Y digo aparentemente porque pues al fin y al cabo no fueron ni los únicos ni los primeros en que hacen este tipo de acciones. Y pues al final pues realmente la cultura occidental, que es donde estamos viviendo, pues se fundamenta en esta cultura, en la cultura griega y la romana. Y pues no tiene mucho caso entonces hablar de la cultura china porque no estamos en China, ¿verdad? Es bueno que lo supieran, pero pues para entender nuestra cultura occidental pues hay que entender a estos dos pueblos en particular. Y para entender nuestra cultura mexicana, pues hay que entender a estos pueblos, sumándole pues obviamente los pueblos que nos corresponden. Entonces veamos algunas cuestiones sobre la educación griega y pues la filosofía que había de fondo. Bien, primer punto, hay que recordar que Grecia no es como el imperio romano o como lo que era el imperio egipcio o el reino egipcio o otros imperios o reinos de la época. Los griegos eran ciudades-estado, ¿ok? Pues, esa parte puede parecer tal vez inclusive obvia, porque la hemos mencionado muchas veces a lo largo de toda su carrera. Bueno, y seguramente ustedes lo saben. Pero, ¿qué significa que fuera una ciudad-estado? Pues que realmente cada ciudad de Grecia era un país distinto, ¿ok? Todavía hoy a la fecha existen algunas ciudades-estado que son muy pequeñas o que no son tan conocidas,
Pero, por ejemplo, Singapur es una ciudad-estado, es decir, es una sola ciudad, esa sola ciudad es todo un país, ¿ok? No necesita tener miles de ciudades como puede pasar con México o Estados Unidos, sino que esa ciudad solita es un estado. Entonces, siguen existiendo a la fecha, pero ya no tan común. Entonces, los griegos eran ciudades-estado. El caso de los mayas aquí en México, bueno, en general en lo que es México y Centroamérica, pues también eran ciudades-estado. Y vamos a entender que, de hecho, si quisiéramos comparar alguna civilización con los griegos, pues tendría que ser la civilización maya. ¿Por qué? Porque también eran ciudades-estado, también tuvieron mucho desarrollo científico y tecnológico que nace en este contexto de una ciudad-estado. Entonces, ¿por qué es importante saber lo de la ciudad-estado? Porque para los griegos la educación tenía que responder a un propósito y únicamente este propósito. Darle ciudadanos a la ciudad-estado, es decir, personas capaces de vivir y de soportar y ayudar a esta ciudad-estado. ¿Ok? Por lo tanto, una de las primeras cuestiones que nos vamos a encontrar en Grecia en general es que la educación, además de estar enfocada para la ciudad-estado, es responsabilidad del Estado. ¿Ok? Entonces, esto es como que lo primero. Todas las ciudades-estado de Grecia tenían un sistema educativo, si se le puede llamar sistema, en el cual el Estado era quien garantizaba por lo menos cierta cantidad de educación, que podríamos llamar hoy en día una educación básica. Dependiendo de la ciudad-estado, iba a ser obviamente sus necesidades y el tipo de ciudadano que querían formar. Por lo tanto, podemos ver que dentro de la filosofía de la educación de este pueblo, lo importante era formar ciudadanos, que no es lo mismo a como nosotros entendemos el concepto ciudadano hoy en día, pero que básicamente pues, este era el fin, ¿no? Formar ciudadanos para que ayuden y mantengan a este Estado. Y que, pues, por lo tanto, la primera educación o hay un tipo, un grado educativo en el cual es completamente responsabilidad del Estado. ¿De qué va a depender? ¿De qué tipo de Estado tienes tú? Entonces, por ejemplo, en Atenas, cuando nace la democracia, pues se buscaba cierto tipo de ciudadano. En Esparta, como era una ciudad que se dedicaba básicamente a la guerra, pues sus ciudadanos eran formados de una manera bastante particular. Yo no les puse cada video en particular de cada ciudad, porque realmente como cada ciudad era un país en sí mismo, o un estado en sí mismo, pues tendríamos que ver lo de todas las ciudades, todas y cada una de las ciudades griegas importantes que hubo en diversas épocas para ver qué es lo que hacían, ¿no? Entonces, no tiene caso que hagamos eso, vamos a generalizar muchas cosas, pero sí es importante que sepan que habían diferencias fundamentales. No era lo mismo nacer en Atenas que nacer en Esparta, o nacer en Tesalónica, o nacer en Corinto, o cualquiera de esas ciudades griegas, y demás que había. ¿Por qué? Porque cada una tenía sus propias necesidades, su propia visión de qué se supone que era ser ciudadano, y por lo tanto el sistema educativo pues se fundamentaba en eso. ¿Qué solían tener en común? ¿Qué pasó? ¿Iba a decir alguien algún comentario? ¿No? Ok. ¿Qué es lo que sí se solían tener en común? Pues básicamente la educación de los niños, adolescentes, eso sí lo hacía el Estado. Normalmente había una educación que tenía que ver con la formación física e intelectual de los alumnos, bueno, de los niños. Y sobre todo al principio, cuando eran más pequeños, la figura del pedagogo. Pedagogo viene de paidos y de logos, ¿no? El paidos es, el paidos es significa niño en griego, que es de donde viene el pedo. No sé, en español la A y la I terminará, la alfa y la iota terminan formando un diptongo que hoy en día se pronuncia como E, y de ahí viene el pedo. Y el gogo, que viene de otra palabra, que significa llevar. ¿Ok? Entonces ya cuando une las dos palabras, el pedagogo era aquel que lleva a los niños. ¿Ok? Porque realmente esa era la función con la que inició el pedagogo. Su primera función era llevar a los niños desde su casa hasta la escuela y de la escuela hasta su casa. Y pues obviamente cuidar que todo estuviera bien todo. Entonces, ya de ahí pasa, o es ahí de donde se rescata el término pedagogía también. Bueno, pues básicamente el pedagogo era el primer formador, por así decir, era el encargado, era como si fuera una niñera que te cuida. Y de ahí, cuando ya tenías la edad requerida por el Estado para empezar una educación, pues es que te mandaban a la escuela, donde te formaban, entre otras cosas, en la gramática básica y pues también la cuestión física, la que supieras, bueno, que más bien hicieras o ejercitaras ciertos aspectos del cuerpo
ciertos deportes, que en aquel momento no solo eran deportes, sino que eran justamente, ¿cómo se llama? Cuestión de vida o muerte, porque en algún momento de guerra, pues tú ibas a ser de los primeros en ser mandados a la guerra. Entonces, pues básicamente esto era lo importante en los muchachos. Y obviamente las clases altas pues tenían otra educación especial, pero ahorita estoy hablando de la educación en general. Las mujeres sí tenían educación, lo que pasa es que su educación se daba en la casa. Y pues normalmente era para que sigan haciendo pues actividades del hogar, ¿no? Que no crean que eran tan sencillas, porque actividades del hogar en aquel momento significaba que la primera economista pues tenía que ser la mujer, o sea, tenía que ser la esposa la que supervisara, hiciera todo lo que tenga que ver la administración de la casa. Entonces, no solamente era tejer, no solamente era cantar o saber rezar o hacer cosas así, sino que también implicaba hasta cierto punto, pues, cuestiones como administrar. Y si eras de la clase alta, pues saber cómo administrar vaya, pues a tus trabajadores, a tu personal, a tus esclavos, si es que tenías esclavos. Pues estamos hablando de una Grecia donde obviamente la esclavitud existe, donde las mujeres valen un cero a la izquierda, y donde básicamente los hombres podían tener un amante hombre, porque era mejor tener un amante hombre que tener una mujer. Porque la mujer, recuerden, simplemente es para tener hijos y que la descendencia continúe en esta época. Obviamente hubo sus excepciones, pero en general esta era la visión que se tenía de la mujer. ¿Ok? Y por lo tanto la educación también va en vistas a que la mujer se adapte. Va a haber diversas posiciones al respecto también, ya que hablamos vamos a verlo desde una perspectiva de género, dirán. La mujer en Esparta no era como la mujer en Atenas. O sea, lo que estoy diciendo básicamente era como lo veían los atenienses y otras ciudades griegas. En Esparta la mujer tenía un papel bastante fundamental, porque la mujer también era hasta cierto punto guerrera. Inclusive si moría dando a luz, se consideraba que era una muerte en lucha. O sea, no era como morir simplemente porque, pues se murió de salud y ya, ¿no? Sino que básicamente se consideraba que también la mujer espartana, pues era una soldado más. Entonces podríamos decir que los espartanos había un poquito más de igualdad en ese sentido. Mientras que no sucedía lo mismo con los atenienses u otras ciudades griegas. ¿Ok? Hasta aquí yo creo que queda claro qué era la educación griega. Cabe mencionar que aquí vamos a encontrar diversas posturas sobre cómo debería ser la educación. Que una cosa es que lo hayan dicho y otra cosa es que se haya llevado a cabo. Tenemos, por ejemplo, a Sócrates. ¿Qué es lo que nos va a decir don Sócrates? Pues Sócrates básicamente nos va a decir que la educación, bueno, más bien su sistema educativo de Sócrates va a ser la mayéutica. O el diálogo socrático. Ya hemos explicado, anteriormente en otras materias, que es la mayéutica y que Sócrates básicamente hacía preguntas que fueran revelando tu ignorancia y luego con las mismas preguntas ir formándote un nuevo concepto. ¿Ok? Entonces, básicamente la mayéutica es para revelar lo que no sabes realmente para que a partir de eso vayas construyendo un conocimiento. Entonces, la idea de Sócrates es más bien una idea crítica, es decir, no asumir que sabes lo que sabes, porque simplemente unas cuantas preguntas bien hechas pueden darle en la torre a lo que tú quieres saber. Y por lo tanto es así como él forma a sus discípulos, a través de preguntas críticas que, por un lado, destruyan las creencias que se tienen, y son creencias, mientras tú realmente no lo sepas o no sepas por qué sabes lo que sabes, es una creencia, y a partir de esta destrucción de estas ideas, ir construyendo nuevas ideas, ahora sí reflexivamente, o sea, ahora sí habiendo pensado, ¿ok? Entonces, este método, pues, va a ser uno de los santos que va a usar Sócrates, y hasta la fecha se utiliza. De hecho, es bastante importante en psicología saber hacer preguntas, aunque las preguntas psicológicas son distintas, pero hay que entender que, pues, sí es necesario en psicología, por eso es que ustedes deberían de llevar también mucha filosofía, y de hecho ustedes sí la han llevado, a diferencia de otras carreras. Hay que saber preguntar. Y a veces las preguntas no son simplemente preguntas de índole científico o empírico. A veces hay preguntas que hay que hacerlo de índole filosófico. Entonces, bueno, esa va a ser una postura. Luego tenemos la de Platón. El método de Platón va a ser la dialéctica. ¿Ok? Que eso es más bien una cuestión más filosófica, dialéctica. ¿Ok? Pero pues para él, esta dialéctica va a tener un papel importante dentro de la educación. Platón va a sostener, entre otras cosas, pues lo que habíamos dicho anteriormente, que el Estado o que la educación es de hecho responsabilidad del Estado o debería de hacerlo. Esto va a depender mucho del texto que lean, ¿ok? Entonces, en la República, que es uno de sus libros, por cierto, si a alguien les gustaría leer a Platón, pues yo les sugiero que lea sus diálogos.
Sería bueno que lo leyeran, pero bueno, eso no me lo voy a poner ahorita a hacer. En la República, por ejemplo, asume lo mismo que ya habíamos dicho anteriormente, es decir, que es responsabilidad del Estado la educación y además que esta educación debería ser dependiendo de los niveles, ¿ok? O sea, de los niveles sociales. Para Platón hay básicamente 3 clases sociales, ¿de acuerdo? ¿Quién me puede tratar de decir qué clases sociales son las que cree Platón que existen? Que sepa o que lo crea, o, bueno, no necesariamente tiene que ser correcto, simplemente ¿qué clases sociales creen ustedes que dice Platón que existen? Creo que solo existía la alta y la baja, ¿no? Creo en ese entonces. Creo. Sí, no. Ok, sí, pero no tan así. Pero Ok. recuerden, estoy hablando de qué pensaba Platón o cómo según Platón debería de organizarse la educación. No en sí cómo fue en la realidad, sino cómo él pensaba que debía ser. Se los estoy anotando, ¿eh? Se lo pueden ir diciendo simplemente por lo que estoy anotando. Ok, ¿quién me apoya leyendo los 3 que acabo de anotar en el pizarroncito virtual? Gobernantes, militares, pueblos. Ok, Son perfecto. las distintas diferencias. Exactamente. Ya dijimos que según la República es uno de sus diálogos. De hecho, por ejemplo, si ustedes quisieran leerlo, bueno, van a encontrarse estos libros que son muy baratos, baratos comparado con uno que realmente necesitan estudiar para filosofía, pero estos son de Porrúa y aquí están básicamente todos sus diálogos. Porrúa lo ha dividido en 2 tomos, ok, este es el segundo tomo, al menos el primero. Bueno, en el último diálogo, que es justamente el de la República, es donde van a encontrar esto. ¿Okay? Profe, una pregunta. ¿Estos Mande. 3 gobernantes militares y pueblos recibían educaciones diferentes o era Diferentes. otro tipo de sistema? Eran diferentes y voy a explicar por qué. Pero sí eran diferentes. ¿Por qué? De acuerdo con Platón, los gobernantes les correspondía ser la cabeza, porque lo comparaba como si fuera una estatua. A los militares les correspondía ser el torso y al pueblo le correspondía ser los pies. ¿Ok? Estamos hablando del diálogo de la República. Obviamente eso va a cambiar dependiendo del diálogo que leas. De la República fue de los últimos que él hizo. Entonces sí ha habido un cambio. No es lo mismo el Sócrates joven que recién había visto morir a su maestro, al Sócrates ya, ¿cómo se llama? Anciano, que ya tiene una visión tal vez inclusive distinta. Entonces, por eso es que no hay que tomártelo tan en serio cuando dicen, es que, ¿cómo se llama? Sócrates dijo, sí, Sócrates o Platón, el autor que sea, lo dijo, pero hay que ver cuándo lo dijo también y por qué lo decía. Porque hay un desarrollo, igual que nosotros no pensamos como cuando éramos niños, pues también los filósofos no crean que ya dieron una idea que era eterna, sino que fue modificándose a través de su vida. ¿Ok? Entonces, eso sí es como para entenderlo. Entonces, bueno, para los gobernantes va a decir que ellos serían la cabeza del cuerpo, los militares serían el torso y los brazos, y el pueblo pues le corresponde ser los pies. A estos gobernantes les correspondería, por lo tanto, pues una virtud. Esta virtud es la virtud de la prudencia. A los militares la virtud, o bueno, lo que sería más bien la fortaleza, y a lo que serían el pueblo, pues les correspondería la templanza como virtud a vivir, ¿ok? Templanza. Que se dan cuenta, esas son las virtudes cardinales. ¿Ok? Y, a ver, permítanme un momento, nada más aquí respondo una pregunta que tengo por acá. Un momento. Ya, listo. Ok, entonces básicamente esta es la cuestión. ¿Qué tiene que ver que yo les diga las virtudes? Pues básicamente la educación debería de adecuarse a las virtudes. Por lo tanto, como a los gobernantes les corresponde la prudencia, ellos tienen que ser filósofos, o por lo menos aprender filosofía. Es decir, esta dialéctica de la que he hablado anteriormente debía ser parte de la educación exclusiva de los gobernantes. Los militares, como les corresponde la fortaleza, pues obviamente la cuestión de la
de la estrategia, de la educación física, de saber leer, o sea, toda esa parte le correspondería a ellos. Y el pueblo, en cambio, le correspondería otro tipo de educación, que les haga ser buenos ciudadanos y que los haga, ¿cómo se llama? Pues ahora sí que responder bien a su ciudad-estado. Entonces, básicamente esa es la idea general que Platón maneja en la República. Recuerden que yo lo estoy diciendo muy superficialmente, porque ustedes son los que tienen que profundizar más a lo largo de la semana, y porque pues tampoco me permitió descargar tantas lecturas. Pero si puedo, les encuentro lecturas para que ustedes lo lean, o si no, lo pueden investigar así, van a ver que les va a aparecer todo esto. Bueno, ese es en el texto de la República. Entonces sí hay que entender esta parte, de hecho creo que me pasé aquí con esta línea. Sí hay que entender esta parte para Platón, al menos en la República, que ya es de sus últimos diálogos, pues la educación debería ser de esta forma. Y aparte debería ser comunitaria, o sea, a ti deberían de formarte comunitariamente, que sería como un tipo comunismo. No el comunismo como lo conocemos hoy en día, que nace con Marx, pero sí hay un tipo de comunismo donde todos debemos de compartir todo, inclusive esposas prácticamente. Y donde para él los niños de plano deben ser separados de sus padres para que el Estado sea el único que los forme. Esa cuestión de si los padres deben de ser quien forme a sus hijos o el Estado tiene que educarlos, no crean que es algo que ya pasó con Platón, ¿eh? O que ya se terminó esa discusión. Hace poco en Nuevo León surgió la discusión sobre el famoso PIN parental. ¿En qué consiste el PIN parental? Que si los padres consideran que hay algo que se les va a enseñar a sus hijos que no está de acuerdo a lo que ellos piensan o creen, pues ellos tienen todo el derecho de vetarlo o por lo menos hacer que sus hijos no vayan a la escuela. Que más bien lo más ideal sería lo segundo. Pues si no estás de acuerdo con que tu hijo aprenda algo, pues no lo mandes y ya, ¿no? O sea, nada de que vas a estar vetando lo que otro enseña, nada más porque pues, a ti no te parece. Tiene sus pros y tiene sus contras, como cualquier otra cosa en la vida humana. Y por cierto, no crean que es algo nuevo, eso es algo que ha existido desde, por ejemplo, en España esto es algo que sí existe. Lo de las edades, ahorita sí la edad, me pregunta Cintia por lo de las edades. Lo de las edades exactamente ahorita no me acuerdo, pero sí Platón menciona edades, de a qué edad le debería de corresponder hacer todo esto y en qué momento debería de pasar. Lo que sí es cierto es que por lo menos la adolescencia debía haber, desde la niñez, pongan ustedes unos 5 o 6 años, hasta la adolescencia, pónganle unos 15, 16 años, la educación debía ser igual para todos. Era a partir de la adolescencia donde, dependiendo de si ibas a ser pueblo, si ibas a ser militar o si eras de la clase gobernante, decía Platón que había que estar, ¿cómo se llama? Pues de alguna forma, es donde ya se divide la educación, es decir, a los militares se les va a enseñar esto, a los gobernantes se les va a enseñar esto otro, y pues al pueblo se le enseña esto otro y se acabó, ¿no? Entonces sí había ciertas edades, pero vamos a decir que el límite era la adolescencia y a partir de la adolescencia es donde se separan dependiendo a qué clase social iban a pertenecer, de acuerdo a la República. Recuerden, eso no quiere decir que así lo hayan hecho los griegos, simplemente quiere decir que era la propuesta que tenía Platón, ¿ok? Entonces sí hay que mencionar esa parte. Mencionan por ahí que se está atorando, más bien eso es cuestión de la señal, porque pues creo que no a todos se les está atorando. Bueno, si yo me estoy atorando o no me escuchan bien, me pueden decir, y si son todos, pues quiere decir que sí soy yo, si no, pues quiere decir que es tu internet. De acuerdo. Tenemos otro autor, lógicamente vamos a tener a Aristóteles. Recuerden que Aristóteles más bien va a enseñar sobre lo que va a ser la lógica como la conocemos. Y para él, la educación tiene que girar en torno a la lógica. Ok, nos quedan 10 minutos. Voy a mencionar esta parte rápido y después de que acabe esta sesión, bueno, quedan todavía 10 minutos, ¿no? Cuando acabemos esta sesión, vamos a tomar 5 minutos para que puedan tomar agua y algo. 5 minutos, no 10, 5. Y de ahí iniciamos nuevamente con la siguiente sesión. Ok, vamos a tener 2 videollamadas. ¿De acuerdo? Bueno, continuando un poquito con lo de la lógica de Aristóteles. Para Aristóteles la lógica va a ser importante dentro de la formación. ¿Ok? Esto de hecho creo que lo vimos cuando vimos lógica, pero pues, lo vuelvo a mencionar. A ver, permítame, educación. Esta es como que la base de Aristóteles. Pues que básicamente tiene que fundamentarse en lo que sería la lógica. Y también él va a tener muy presente que, perdón, es que me están mandando mensajes importantes. Va a tener muy presente también las cuestiones de las formas de gobierno. Recuerden que para Aristóteles,
no hay una forma de gobierno correcta. ¿Ok? Para Platón, sí, para Platón la mejor forma de gobierno es el gobierno de uno solo o de los mejores. O sea, ya sea la monarquía o la aristocracia. Y de ahí se van corrompiendo. Aristóteles, en cambio, nos dice que en general no importa el sistema de gobierno. Puede ser monárquico, puede ser aristócrata, puede ser democracia. Eso no importa. Lo que importa es evitar que se denigre o que se corrompa. ¿Cuál es la corrupción de la monarquía? La tiranía. ¿Cuál es la corrupción de la aristocracia? La oligocracia. ¿Cuál es la corrupción de la democracia? Pues la demagogía. ¿Ok? Entonces, eso sería lo que básicamente hay que evitar respecto a la cuestión del Estado. Y yo sé que me estoy metiendo con cuestiones políticas, pero es que recuerden que para los griegos la política es parte integral de la naturaleza humana, es decir, somos seres sociales y la educación pues iba a fundamentar básicamente en formar eso, formar ciudadanos. Hay que entender también que la educación era justamente el medio por el cual se transmite justamente la cultura y todo lo que tiene que ver con la visión, ¿cómo se llama? Pues ahora sí que es ciudadana. Es decir, todo lo que nos hace seres humanos se transmite a través de la educación. Por eso es que siempre la educación ha sido importante para todo, desde la cuestión ideológica de tomarla para enseñar lo que uno quiera, como de hecho va a pasar en unos meses o años, en el caso de México, que no crean que es la primera vez, ¿verdad? Nos ha pasado muchas veces, entonces no es algo nuevo eso. No quiere decir que sea bueno, simplemente que no es la primera vez que pasa. ¿Ok? Entonces eso es como que entre las cuestiones que sí hay que considerar de Aristóteles. Por otro lado, para Aristóteles, la educación es una cuestión de perfeccionamiento, ¿ok? Entonces, aquí ya entramos en que no solamente se trata de formar ciudadanos, se trata de perfeccionar al ser humano. Perfecciona al ser humano, ¿ok? Es algo inmanente. ¿Qué quiere decir que es algo inmanente? Que es algo que te va a mejorar a ti. Y que, obviamente, y que permanece en ti, vaya. Por ejemplo, que tú aprendas más palabras que otros, te mejora a ti. El que tú mejores, digamos que tú eres un artista y mejoras tu técnica, el que termina mejorando es a ti, pero no te mejora exteriormente, te mejora en cuanto a tu ser. ¿Me explico? Por lo tanto, para él van a ser muy importantes los estudios de la naturaleza, de la física, de la filosofía primera o metafísica, que es la que de hecho va a poner como la reina de las ciencias o como la más importante de todas, de la ética, a la cual le da un gran papel y es el primero en sistematizarlo también. ¿Por qué? Porque es a través de la ética que uno también se va perfeccionando. Recuerden que para Aristóteles la felicidad no es un sentimiento. Que de hecho yo estoy más de acuerdo con Aristóteles en ese sentido que con la psicología. Aunque es entendible por qué la psicología lo hace, pero Aristóteles diría que la felicidad no es una emoción, tampoco es un sentimiento. La felicidad es una plenitud del ser. ¿Qué quiere decir esto? Que para ser pleno tienes que desarrollar la mayor cantidad, bueno, tu capacidad lo más que puedas. Y por lo tanto el ser humano es perfectible. Ok, a ver, veamos. Es que Gaby me está mandando aquí un mensaje. Todos me escuchan bien, ¿verdad? O la mayoría me escucha bien. Sí, sí lo escucho. Yo sí lo Ok, escucho de bien. acuerdo. Yo sí. Yo le escucho entrecortado, pero es mi internet. Anda fallando. Sí, porque si fuera yo, si fuera mi internet, todo el mundo me estaría escuchando. No, porque se me va la señal, se va bien, o sea, pero bueno. Ok, perfecto. Nos quedan 4 minutos todavía de esta sesión antes de pasar a la siguiente. A ver. Entonces, la educación de los griegos está orientada a las virtudes, maestro. Sí. Sí. Ahora, permítame un momento, se le estoy respondiendo a Gaby. Ok, ya le contesté a Gaby, a ver que espero que sí lo vea. Ok, sí, está orientada hacia la virtud, especialmente con Aristóteles le da énfasis a la virtud. ¿Por qué? Porque la virtud es un hábito positivo. Recuerden que para Aristóteles cualquier cosa se perfecciona haciéndolo. Entonces, las virtudes no son cosas así mágicas que uno alcanza o que uno tiene que aprender mágicamente. Las virtudes son actos
actos, bueno, actividades que tú haces todos los días de tal forma que se vuelve un hábito positivo, es decir, te creas hábitos y estos hábitos son buenos y entonces se convierte en eso, en una virtud. Una virtud es un hábito positivo o un hábito bueno. Los vicios son también hábitos. ¿Por qué es importante esto para la psicología? Bueno, ya aplicando la psicología. Porque si se dan cuenta, tiene mucho que ver con la parte conductista y cognitiva también. ¿Cómo es que, de acuerdo al conductismo, vamos aprendiendo? Y que eso es más manejable. O sea, lo que me refiero con que es manejable es que si uno aprendió a ser berrinchudo y esto es algo aprendido, entonces no quiere decir que tu personalidad sea berrinchuda, ¿me explico? O que tú mágicamente o que por metafísicamente tú eres berrinchudo y así es tu forma de ser y tienes que aceptarlo. No, quiere decir que tú puedes aprender entonces a modificarlo. Obviamente hay un grado, ya hablando de psicología moderna, pues hay un grado donde entra la cuestión genética, esa parte no la puedes modificar, pero sí puedes modificar algunas cosas que son justamente las que se aprendieron. No al 100%, porque pues obviamente no es lo mismo 20 años de formación a tratar de cambiarlo en un año, en un mes, pero sí se puede aprender a modificar muchos aspectos de nuestra personalidad, ¿ok? Que eso cambia también la perspectiva de qué se supone que es la personalidad. Y entonces, bueno, Aristóteles básicamente nos dice esta parte. Tú quieres perfeccionarte, tienes que hacer hábitos positivos, y estos hábitos positivos les vamos a llamar virtudes, y tú tienes un vicio, pues obviamente si tienes un vicio, lo que hay que hacer es justamente lo contrario. Es decir, alejarte de aquello que te llevó al vicio, es decir, de repetir la acción que te llevó al vicio, y a la vez reemplazarlo por algo que sea pues que tenga el mismo impacto, pero en este caso hacia lo positivo, es decir, hacia lo que te va a hacer virtuoso. Además de que la virtud para Aristóteles es lo que está en medio, no son los extremos, ¿ok? Por ejemplo, si yo soy muy avaro, o sea, yo puedo tener mucho dinero, pero nunca usarlo porque soy avaro, pues eso es malo. Pero tampoco es bueno estar despilfarrando el dinero. ¿Qué sería la virtud para Aristóteles? Lo que está en medio, ¿ok? Es decir, ni tan avaro, ni tan despilfarrador. Entonces, es como dirían las abuelitas, ni tanto que quema el santo, ni tanto que no la alumbre. ¿Okay? Esa es la sabiduría popular. Entonces, para que se den cuenta que sí hay sabiduría en lo popular. Entonces, básicamente esa es la idea. O sea, no, la virtud es estar en medio. No es exagerar, no es irte para allá ni irte para el otro lado. Es estar justamente en el justo medio. ¿Ok? Esa es la visión de estos filósofos griegos. Obviamente hay más, pero no vamos a tocar a todos. Bien, ya solo queda un minuto. Terminamos con esto en cuanto a la filosofía, en cuanto a la visión griega de la educación, que se dan cuenta es la formación en la virtud y sobre todo la formación para ser personas. Lo de la virtud hay que entender que muchas cosas eran virtudes para ellos. Es la famosa arete, que es como se dice virtud en griego, el arete. Entonces, bueno, cuando regresemos vamos a seguir viendo la educación en Roma y la educación en México, respecto a los valores que mueven la educación en cada uno de estos lugares, ¿ok? Entonces vamos a tocar un poco las culturas prehispánicas para que vean que no los dejo fuera. Porque me parece que ha sido, de hecho, bastante buena en algunos aspectos cómo era la visión antigua, ¿no? ¿Ok? Entonces ya vamos a continuar con esta parte igual. Bien, vamos a dejarle hasta aquí por el momento. Recuerden, tienen 5 minutos, a las 3:15 nos volvemos a ver. ¿Ok? Y 3:15 estamos otra vez entrando, ¿de acuerdo? Me voy a terminar por ahorita la sesión.